En esta oportunidad para octavo grado vamos a desarrollar la clase 1.11 de la unidad 3, relación entre la razón de cambio y pendiente de la gráfica de y igual a x más b. La clase se encuentra en la página 59 del libro de texto. El problema inicial es el siguiente. Para la función y igual 4x menos 2 realiza lo siguiente. Literal A. Determina la razón de cambio mediante conteo de unidades. Literal B. Determina la diferencia entre los valores de x y y. Toma como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados. Literal C. Calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Y literal D. Compara el resultado obtenido en los literales A y C. ¿Qué concluyes? En el libro de texto contamos con la gráfica de la función. Para poder resolver el literal A, vamos a analizar esa gráfica. No tenemos la gráfica y en el literal A nos piden encontrar la razón de cambio. Recuerden que para encontrar la razón de cambio debemos de realizar la división de la variación en y entre la variación en x. Y esas variaciones las podemos determinar analizando la gráfica. Noten que cuando x aumenta una unidad, y aumenta 4 unidades. Por lo tanto, la variación en y es de 4 unidades, mientras que la variación en x es de 1 unidad. Por lo tanto, para encontrar la razón de cambio, dividimos 4 entre 1. 4 que es la variación en y 1 que es la variación en x. Esas variaciones que hemos encontrado analizando la gráfica. Vuelvo a repetir, cuando x aumenta 1 unidad, y aumenta 4 unidades. Bueno, realizamos el cociente, 4 entre 1 es igual a 4. Por lo tanto, la razón de cambio es 4. En el literal B nos piden determinar la diferencia entre los valores de x y nos piden tomar como referencia las coordenadas de los puntos indicados. Tenemos la gráfica, la misma gráfica que teníamos anteriormente, pero ahora tenemos marcados dos puntos, tenemos indicados dos puntos. El primer punto cuya coordenada es 1,2 y el segundo punto cuya coordenada es 2,6. Recuerden que estas coordenadas son de la forma x, y. Eso quiere decir que los primeros valores de cada coordenada son valores para x y los segundos valores de cada coordenada son valores para y. Por lo tanto, para poder encontrar la diferencia en y, tenemos que realizar la diferencia de los segundos valores de cada coordenada, los valores que le corresponden a la variable y. Esos valores serían 6 y 2. Entonces la diferencia en y la encontramos mediante la diferencia de 6 menos 2. Y 6 menos 2 es 4. Ahora, para encontrar la diferencia entre los valores de x, tomamos los primeros valores de cada coordenada. En este caso serían 2 y 1, que son los que le corresponden a la variable x. Entonces, diferencia en x es igual a 2 menos 1 y 2 menos 1 es igual a 1. En la gráfica podemos apreciar esas diferencias. Noten para la variable y, realizamos la diferencia de 6, que es el valor de y de esta coordenada, menos 2, que es el valor de y de esta otra coordenada, de la coordenada 1,2. Acá tenemos 6 menos 2 igual a 4. Y acá tenemos la diferencia de los valores de x. Que sería la diferencia de 2, que es el valor de x de esta coordenada, de la coordenada 2,6, menos 1, que es el valor de x de la coordenada 1,2. Tenemos el valor de la coordenada en x es 1, entonces sería 2 menos 1, 1. Por lo tanto, la diferencia en y es 4 y la diferencia en x es 1.
En el siguiente literal, en el literal C, nos piden calcular el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en Y con la diferencia de los valores de las coordenadas en X. Acá tenemos ese cociente, tenemos la diferencia en Y que es 4 entre la diferencia en X que es 1. Y 4 entre 1 es igual a 4. Y por último, en el literal D, nos piden comparar el resultado obtenido en los literales A y C. ¿Y qué concluye? Nos preguntan qué concluimos. Bueno, aquí el valor en el literal C nos dio 4. Y recuerden que el valor en el literal A, donde nos pedían encontrar la razón de cambio también nos dio un valor de 4. Por lo tanto, vamos a concluir que al comparar los resultados obtenidos en el literal A y en el literal C, se observa que los resultados son iguales. Demos lectura a la conclusión. En la gráfica de la función lineal y igual a x más b, la razón de cambio coincide con el valor de la pendiente y puede determinarse mediante el cálculo del cociente del incremento para cada una de las coordenadas x y y de dos puntos dados. Por ejemplo, para la función y igual 4x menos 2, que pasa por los puntos 1,2 y 2,6, se tiene razón de cambio es igual a la pendiente, y la pendiente la obtenemos a través del cociente de 6 menos 2, que es 4, entre 2 menos 1, que es 1. Y 4 entre 1 es igual a 4. Para cualquier función que pasa por los puntos P sub 1, X sub 1, Y sub 1 y P sub 2, X sub 2, Y sub 2, la pendiente se calcula mediante la fórmula pendiente igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. El coeficiente A en la función y igual a x más b corresponde a la pendiente de la línea recta de la gráfica de la función, la cual tiene el mismo valor que la razón de cambio. Es decir, este valor de A, que es el coeficiente de x en la función, que en clases pasadas le llamábamos constante de proporcionalidad y razón de cambio, corresponde a la pendiente de la gráfica de la función. Es decir, es el número que me indica la cantidad de unidades que y aumenta o disminuye por cada unidad que x aumenta. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.